El día de hoy voy a estar presentando un ejercicio acerca de la materia de teoría de control, el cual reza del siguiente enunciado. Nos dice que se tiene el modelo mecánico planteado para el sistema de suspensión del automóvil. Halla la función de transferencia entre la posición de la carrocería y el desplazamiento provocado por una imperfección en el piso. Determina el comportamiento transitorio de la carrocería cuando se pretende subir un escalón de 15 centímetros. Tenemos unos datos que son la masa 1 de 25 kilogramos, la masa 2 de 1350 kilogramos, las constantes de los resortes 1 de 40.000 Newton sobre metro y constante 2 de 1200 Newton metro. También tenemos la fuerza de los amortiguadores de 500 Newton segundo sobre metro y de 2300 Newton sobre metro. Nos dice que debemos probar el sistema para una señal de tipo escalón de 15 centímetros, encontrar analíticamente y gráficamente la respuesta de x2 de t y realizar las simulaciones en el software de MATLAB Simulink. Bien, para esto vamos a tener que analizar el sistema por partes. Vamos a tener que crear sus diagramas de cuerpo libre. En este caso, para la masa 1 tenemos la fuerza del resorte 2 y la masa del amortiguador 2 de manera vertical y de negativa, y de manera positiva tenemos lo que son la fuerza del resorte 1 y la fuerza del amortiguador 1. También tenemos lo que son las fuerzas de la masa 2, en este caso de manera vertical positiva, la fuerza del resorte 2 y del amortiguador 2. Bien, ahora a continuación lo que debemos hacer es la sumatoria de fuerzas 1, que es igual a la masa por la aceleración. En este caso tenemos la fuerza del amortiguador 1 más la fuerza del resorte 1 menos la fuerza del resorte 2 menos la fuerza del amortiguador 2. Esto igual a la masa 1 por la aceleración 1. De la misma manera hacemos la sumatoria de fuerzas para la masa 2 y obtenemos que esta es igual a la sumatoria de fuerzas es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Entonces de tal manera que sea igual a la fuerza del resorte 2 más la fuerza del amortiguador 2, esto igual a la masa 2 por la aceleración 2. Tenemos en la parte izquierda lo que son las igualdades, en donde tenemos que la fuerza del amortiguador va a ser igual a la constante por x. Tenemos a la fuerza del amortiguador que va a ser a la constante de los resortes de x de t, y de la fuerza de las masas, que esta va a ser igual a la masa por la aceleración, y en nuestro caso la b, que va a ser nuestra x'. Ahora tenemos nuestro amortiguador 1, esto va a multiplicar a la x' sub 0 de menos x' sub 1, esto más la constante 1 que multiplica x sub 0 menos x1 menos la constante 2 que multiplica la x1 menos x2 menos el amortiguador 2 que multiplica la x'1 menos x'2, esto igual a la masa 1 por la x2'1. Entonces tenemos también la constante 2, que esta va a multiplicar a x1 menos x2 más el amortiguador 2 que multiplica la x' sub 1 menos x' sub 2, esto igual a la masa sub 2 por la doble prima de x sub 2. Ahora a continuación vamos a aplicar la transformada de Laplace para la expresión anterior. Entonces tenemos que el amortiguador 1 va a multiplicar a la x' sub 0 menos a la x' sub 1 más la k1 multiplica a la x sub 0 menos x sub 1 menos la constante 2 por x sub 1 menos x sub 2 menos el amortiguador 2 que multiplica a la x' de sub 1 menos a la x' de sub 2, esto igual a la masa 1 a la x2' de sub 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a realizar las multiplicaciones y a eliminar los paréntesis, obteniendo así la expresión del amortiguador sub 1 que multiplica a s y a x sub 0 menos el amortiguador 1 por s y por x sub 1 más la constante 1 que multiplica a x sub 0 menos a la constante 1 que multiplica a la x sub 1 menos la constante 2 por x sub 1 más la constante 2 por x sub 2 menos el amortiguador 2 por s y por x sub 1 más el amortiguador 2 por s y por x sub 2,
Todo esto igual a la masa 1 por el s al cuadrado y por x sub 1. Ahora nosotros de esta expresión necesitamos obtener x sub 0. Vamos a despejar de esta expresión y obtenemos que x sub 0 va a ser igual al amortiguador 1 por s más la constante k1 más la constante k2 más el amortiguador b2 por s más la masa 1 por s al cuadrado, todo esto dividido para el amortiguador 1 por s más la constante sub 1 multiplicado por x sub 1 y esto restado a la constante 2 más el amortiguador 2 por s sobre el amortiguador 1 por s más la constante 1 y todo esto multiplicado por x sub 2. Ahora tenemos las constantes 1 y 2 mediante estas expresiones que nos dicen que la constante 1 multiplica al x sub 0 menos el x sub 1 menos la constante sub 2 que multiplica al x sub 1 menos x sub 2 menos el amortiguador b2 que multiplica a x' sub 1 menos x' sub 2. Todo esto igual a la masa 1 por el x2' sub 1. Por otro lado tenemos la constante 2 que multiplica al x sub 1 menos x sub 2 más el amortiguador 2 que multiplica al x' sub 1 menos x' sub 2. Esto igual a la masa 2 que multiplica al x2'. Ahora tenemos que aplicar la transformada de Laplace. La aplicamos en esta expresión de K2 y tenemos que K2, la constante 2 va a multiplicar al x 1 menos el x sub 2 más el amortiguador 2 que multiplica a s por x sub 1 menos s por x sub 2. Esto igual a la masa 2 por s al cuadrado y por x sub 2. Vamos a resolver los paréntesis. Luego vamos a agrupar términos semejantes y vamos a obtener la expresión de menos el amortiguador 2 que multiplica s más la constante 2, todo esto multiplicado por x sub 1 y más la masa 2 por s al cuadrado más el amortiguador 2 por s más la constante k2, todo esto multiplicado por el x sub 2 y vamos a igualar a 0. Ahora con nuestras dos expresiones x sub 0 y la anterior, lo que vamos es a aplicar la regla de Kramer. Tenemos por un lado el amortiguador 1 que multiplica s más la constante 1 más la constante 2 más el amortiguador 2 por s por la masa 1 y por s al cuadrado sobre el amortiguador 1 por s más la constante 1 y por debajo tenemos menos el amortiguador 2 por s más la constante 2 y al frente tenemos menos el amortiguador 2 por s más la constante 2, todo esto sobre el amortiguador 1 por s más la constante 1 y debajo tenemos la masa 2 por s al cuadrado más el amortiguador 2 por s y más la constante 2. Entonces esto resaltaría que es x1 y x2, esto es igual a x sub 0 y 0. Entonces lo que tenemos que aplicar es el determinante de A2 sobre A. En este caso nos quedaría de la manera que la fuerza del amortiguador 2 por S más la constante 2, todo esto multiplicado por x sub 0. Entonces en el denominador vamos a tener el amortiguador 1 por S más la constante 1 más la constante 2 más el amortiguador 2 por S más la masa 1 por S cuadrado, esto que multiplica la masa 2 por S más el amortiguador 2 por S más la constante del resorte, todo esto dividido para el amortiguador 1 por S más la constante 1. A esto le vamos a restar el amortiguador 2 por S más la constante 2, todo esto elevado al cuadrado y esto a su vez dividido para el amortiguador 1 por S más la constante 1. Resolvemos lo que son los paréntesis de tal manera que obtengamos la siguiente expresión que nos dice que x sub 2 va a ser igual al amortiguador 2 por S más la constante 2,
todo esto por el x sub 0. Entonces en el denominador, resolviendo los paréntesis, vamos a tener el amortiguador 1 por la masa 2 por s al cuadrado, más el amortiguador 1 por el amortiguador 2 y por s al cuadrado, más el amortiguador 1 por s por la constante 2, más la constante 1 por la masa 2 por s al cuadrado, más la constante 1 por el amortiguador 2 por s, más la constante 1 que multiplica la constante 2, más la constante 2 por la masa 2 por s al cuadrado, más el amortiguador 2 por la masa 2 por s al cubo, más la masa 1 por la masa 2 por s al cuadrado, más la masa 1 por el amortiguador 2 por s al cubo, más la masa 1 por s al cuadrado y por el K2. Todo esto dividido para el amortiguador 1 por s más la constante 1. Vamos a simplificar y a reducir los términos semejantes. Entonces la ecuación de la transferencia nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a despejar el denominador, que pasaría al otro lado. Entonces quedaría x2 sobre x sub 0 y tendríamos la expresión de el amortiguador 2 por s más la constante 2, todo esto que multiplica el amortiguador 1 por s más la constante 1. Entonces, y en el denominador, agrupando términos, tendríamos que va a ser igual a la masa 1 por la masa 2 por s a la cuarta, más el amortiguador 1 por la masa 2 más el amortiguador 2 por la masa 2 más la masa 1 por el amortiguador 2, todo esto que multiplica a s al cubo, más el amortiguador 1 por el amortiguador 2 más la constante 1 por la masa 2 más la constante 2 por la masa 2 y más la masa 1 por la constante 2, todo esto multiplicado por s al cuadrado, y más el amortiguador 1 por la constante 2 más la constante 1 por el amortiguador 2 multiplicado por s y más la constante 1 por la constante 2. Esta va a ser la expresión que nosotros vamos a introducir en el Simulink para determinar el comportamiento del sistema. Bien, ahora como parte de la simulación, lo primero que vamos a hacer será crear un nuevo script y vamos a colocar lo que son los datos que teníamos, como es la masa 1 de 25 kilogramos, la masa 2 de 1350 kilogramos, la constante 1 de 40.000 newton sobre metro, la constante 2 de 1200 newton metro, la fuerza del amortiguador 1 de 500 newton segundo sobre metro y la del amortiguador 2 de 2300 newton segundo sobre metro. Luego vamos a proceder a modelar el sistema. Aquí tenemos aplicada lo que es la ecuación que habíamos encontrado anteriormente. Nos había mencionado el problema que debemos aplicar una señal de 15 centímetros. En este caso vamos a simular de que tenemos una escala en metros, entonces utilizaríamos 0.15 el valor. Vamos a utilizar dos scopes para visualizar tanto la señal que va a entrar como la que va a otorgar a la salida para hacer una comparación. Entonces vamos a simular y vamos a abrir lo que son las pantallas para visualizar las señales. En este caso, como podemos ver, aquí es la señal de entrada que nosotros les estamos dando, que es una función tipo escalón. Podemos ver que justamente se grafica en 0.15 y vamos a analizar la gráfica resultante. En este caso vemos que intenta simular hasta cierto punto el escalón, pero llega más o menos antes de los 0.15, empieza a deformarse justamente en esta parte. Esto debido a que el sistema de suspensión va a estar chocando con esta parte de aquí y entonces va a crear esta distorsión que vemos aquí, pero sin embargo luego de que suceda esto va a volver a los 0.15 que le habíamos dado nosotros inicialmente. Entonces nosotros el pico que tenemos, digamos, de distorsión en la señal sería de 0,17 alrededor de ese valor. Entonces podemos ver que este es el comportamiento que tendría el sistema.